Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Como pueden observar y como pueden ver, hoy vamos a tratar un tema que me han pedido mucho y que creo que es muy importante para la ciencia, que son las enzimas. Que en sí es la introducción para entrar a cinética enzimática, que es lo que se verá en el próximo video. Pero enfoquémonos aquí en las enzimas. Aquí en el siguiente video vamos a tratar las propiedades y otras cosas como las clases, etcétera. Entonces, primero que todo, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que catalizan todas las reacciones químicas en los seres vivos. Actúan como catalizadores ya que aumentan la rapidez, eso es muy importante. Son catalizadores porque aumentan la rapidez o velocidad de una reacción química, sin ser alteradas en proceso global. Como pueden ver, las enzimas actúan como catalizadores. Lo que sabemos que es un catalizador, que es aquel que disminuye la energía y aumenta la velocidad. Continuemos. Entonces, las enzimas pueden ser proteínas. Muy importante que se aprendan esto. Siempre las enzimas son proteínas, pero pueden ser monoméricas, aunque es muy difícil que se encuentre así, y multiméricas, que así es la mayoría de enzimas. O actuar formando asociaciones de enzimas, complejos multienzimáticos. Así es también bastante, los complejos multienzimáticos son bastante frecuentes en nuestro cuerpo. Entonces aquí vemos como una especie de enzima, ¿sí? Que aquí vemos que es una estructura, como veíamos en el anterior video, una estructura de cuaternaria de las proteínas de los péptidos y así actúan las enzimas más que todo. Y aquí vemos un cofactor que el que ayuda a que las enzimas se le facilite mejor hacer la reacción. Bueno, entonces estas son algunas características muy importantes de las enzimas, como son especificidad, o sea, las enzimas, por ser específicas, discriminan los sustratos. ¿Qué quiere decir eso? Que solo aceptan los sustratos que son, nosotros no. Así sean muy parecidos, si no es el que es, no lo va a aceptar para conformar el complejo enzima-sustrato que veremos más adelante. Son saturables, ¿eso qué quiere decir? Que hay un número limitado de sitios en la enzima para interactuar con el sustrato. Es decir, que si hay 10 enzimas, tienen que haber 10 sustratos. O tienen que haber menos, no pueden haber más sustratos o si no, no hay reacción. Y tienen afinidad. ¿Qué significa ser afín? Pues es la capacidad de formar el complejo enzima-sustrato que vemos aquí. Eso es que la enzima es, entre más afín sea, más rápido va a lograr hacer este complejo enzima-sustrato. Entonces aquí vemos algunas clases de especificidad que tienen las enzimas, que cuando es baja, reconoce enlace de un grupo, como las proteasas, enlaces peptídicos. Cuando tienen la especificidad de grupo, reconocen sustratos de un grupo. Aquí vemos un ejemplo como la acetona. Y aquí vemos las sexosas. Cuando es absoluta, solo reconocen un sustrato. Aquí vemos, digamos, la glucosa, ¿sí? Y la especificidad estequioquímica, que es para un solo isómero. Puede ser alfa o beta. Aquí vemos, ¿sí? Que solo reconocen eso, más que todo lo veremos más adelante en las clases de enzimas, para que se entienda más claro. Aquí, como vemos, esto sería, digamos, una glucopiranosa alfa y esta sería una glucopiranosa beta, ¿sí?
Los 2D, como pueden ver, es D por esto. Son los 2D, son unas glucopiranosas. Y lo que hace es, aquí se va a formar la celulosa, ¿sí? Pero para que se forme esto, que la celulosa está completa es un disacario de un monosacario como la glucosa, para que se forme eso tiene que actuar una enzima. Entonces ahí como vemos, sería una enzima que actúa aquí para poder formar esto de la celulosa, o que esta no la podemos consumir los seres humanos porque no tenemos en nuestro cuerpo algo que la degrade. Cambio, lo mismo pasa aquí con el glucógeno. La diferencia es que este es beta y este es alfa. La celulosa es beta y el glucógeno es alfa. Es la única diferencia, y este sí es como se almacena el azúcar, la glucosa en el hígado. Aquí, como podemos ver, la sustancia sobre la que actúa la enzima se llama sustrato. Digamos, aquí, como vemos, digamos, está la enzima, ¿sí? Y este sería el sustrato. Entonces, la sustancia en la que actúa la enzima se llama sustrato. Entonces, ya vamos diciendo. Vamos adelante, especificaré mejor. El sustrato se une a una región concreta de la enzima, llamada centro activo. Digamos, aquí sí está la enzima. Esta sería el centro activo, que es una región específica, que es donde van a ocurrir, donde va a procesarse el sustrato para dar un producto. Entonces, el centro activo comprende uno o un sitio de unión formado por los aminoácidos. Eso quiere decir que esto está compuesto por aminoácidos que están en el contacto directo con el sustrato. Y dos, un sitio catalítico. Aquí mismo, aquí como vemos estas cositas, sería el sitio catalítico, que donde veíamos que se va a formar directamente el mecanismo de reacción. Una vez formados los productos, la enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que la enzima logre coger al sustrato y formen todos el complejo enzima-sustrato y se libere después de esto un producto, la enzima vuelve y se pone en otro lado para volver a hacer lo mismo con otro sustrato. Aquí vemos más específico. Como pueden ver, digamos, esta sería la enzima, este sería el sitio activo, y estas bolitas que observan aquí sería el sustrato, ¿sí? Entonces el sustrato viene de algún lado, aquí está la enzima, el sustrato, por ser afín, se une a ella, ¿sí? Se une a ella, cataliza, cuando cataliza sale un producto. Entonces aquí vemos, ¿sí? Esta es la enzima, este es el sustrato, este sería el sitio activo, y aquí pasa todas las reacciones. Entonces aquí, como vemos, es un video de lo que ocurre. Aquí viene el sustrato, aquí en este sería el sitio activo, se catalizan y ocurren las reacciones, que sería un producto, que es como la propiedad fundamental que debe tener una enzima. Es importante que si no estuvieran las enzimas, las reacciones que ellas catalizan se demorarían demasiado, al menos que hubieran otras condiciones, pero en condiciones normales fisiológicas no podría en sí ocurrir algo, se demoraría demasiado. Las reacciones que catalizan las enzimas son 10 a la 3 y 10 a la 7 más rápidas que cualquier otra reacción que se pueda dar sin enzima, ¿no? Y son específicas para los sustratos sobre los que actúan, como vemos aquí. Ella es específica para este sustrato, por eso se llama que tiene especificidad. Y el sustrato va a ser afín a este sitio activo, y aquí, como vemos el video, eso es lo que ocurre en sí. Pero miremos más adelante más ejemplos. Aquí vemos la transformación del acetato de etanol. Es una reacción catalizada por la enzima alcohol deshidrogenasa.
Aquí vemos, aunque no es muy importante, eso ya más que todo se verá ya en reacciones metabólicas. Bueno, aquí vemos el ciclo que cumple la enzima. Vemos, viene el sustrato, ¿sí? Se va a unir a la enzima, van a formar el complejo enzima-sustrato, van a seguir para poder formar el complejo enzima-producto. La enzima libera el producto, pero la enzima sigue otra vez y aquí se va a unir otra vez al sustrato y va a ser un ciclo. Esto se repite, eso se repite. No es que la enzima haga una reacción y se muera o ya no se utilice más. No, ellas actúan siempre. Ellas, no, serían, como dice un profesor, las enzimas rebeldes. Aquí vemos otro ejemplo que es prácticamente lo mismo. Estos serían los sustratos, ¿sí? Entonces aquí esta sería la enzima, el sitio activo y van a formar productos. Que para esto es una enzima, para formar productos. Entre la enzima más productos pueda generar, más mejor será la enzima. Se clasificará como una enzima de mejor calidad. Otro caso, estos serían los mismos productos. Si se unen aquí a la enzima por el sitio activo y van a formar un producto. Entonces, las enzimas poseen grupos químicos ionizables, como carboxilo, el ácido carboxílico, el amino, el tiol, el imidazol y muchos otros, en las cadenas laterales de los aminoácidos. Siempre estos grupos químicos ionizables se encuentran en las cadenas laterales de los aminoácidos. Según el pH del medio, ¿sí? O sea, el pH de la enzima no es solo para una enzima. Pueden haber enzimas que actúen en pH ácido, en pH básico, en pH neutro. No es que el pH sea específico para todas las enzimas. Eso no es así. Entonces, como vemos aquí, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra. Como la conformación de las proteínas depende en parte de sus cargas eléctricas, habrá un pH en el cual la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica. Este se le llama pH óptimo. Eso quiere decir que digamos esta enzima es, no sé, pongámosle un nombre, la adinato ciclasa. Y ella para que trabaja en un pH 5. Si la ponemos en un pH básico, o sea, en un pH 9, ella no va a cumplir la función, no va a cumplir su función. Cambio, si está en un pH 5, un pH 4, algo, ¿sí? Será un pH óptimo para ella y mejor será su actividad catalítica. Bueno, aquí vemos el efecto del pH sobre la fijación del sustrato al centro activo. Tiene grupos ionizables de la enzima, grupos ionizables del sustrato, sí los hay. Es importante esto. Sí los hay. Si como la enzima tiene grupos ionizables, como sabemos el ácido y todo, va a haber una solución o se van a ionizar con el pH. Sobre la transformación catalítica del sustrato y sobre la estructura de la enzima. Bueno, aquí vemos una enzima que trabajaría a un pH 7, es decir, a un pH neutro. Entonces aquí vemos la enzima, sí, esa digamos la lisina, la arginina, sí, todo esto. Entonces todo lo que conforma ello y cómo la enzima específicamente va a trabajar en este pH óptimo para poder hacer toda la reacción. Entonces vemos aquí cómo, digamos, se unen, digamos, esta sería la enzima, ¿sí? Estos serían los centros activos, pero ella trabaja a un pH 7, porque es un pH óptimo para ella, ¿sí? Entonces, el sucinato. Entonces lo que ocurre es eso, prácticamente, lo que hace ella. Y esto, si la ponemos a ella en un medio básico, ella no va a actuar. Bueno,
es un pH óptimo específico para ella. No es que todas deban trabajar ese pH. Importante. Aquí vemos el pH 2 para que sería un pH ácido para una enzima. Entonces lo que hace es lo mismo. O sea, ella funciona igual. Pero como ven aquí, si pudieron observar que anteriormente esto, ¿sí? Que sería los carbonos de la enzima se van a ionizar. Cambio aquí, como es un pH 2, o sea ácido, serán los grupos aminos de los diferentes sustratos o de la enzima los que se van a ionizar. Aquí vemos un pH 13, o sea un pH básico. Entonces ahora un ácido en un medio básico va a perder protones y se va a cargar negativamente, como vemos aquí. Como vemos aquí, los grupos aminos, sino bueno muchachos, entonces aquí es lo que más que todo les quería diferenciar, es eso, que el pH óptimo no es específico para una enzima. Digamos, la unión del sustrato, la velocidad catalítica sí dependen de él, pero para esta enzima, aquí vemos la, la actividad catalítica sobre el pH, digamos la tricina. Como vemos aquí, la tricina, ¿en cuál trabajaría mejor para ella? ¿Cuál sería la actividad catalítica mejor? ¿En un pH ácido? No. ¿En un pH básico? No. Como pueden ver, para ella, el pH óptimo para cumplir una actividad catalítica mayor será 8, 7, ¿sí? Aquí vemos otra, la colinesterasa, que ella, como pueden ver, ella actúa más, tiene una actividad catalítica mayor después de un pH 7, de 7 hacia adelante. La pepsina, como pueden ver, su mayor actividad catalítica es en un medio ácido, que puede ser 2, 1. Cambio, cuando entramos en un medio ya más básico, ella deja de cumplir su actividad. Bueno, continuemos. Y esto, la temperatura también afecta. Pero ¿cómo afecta la temperatura? El aumento de la temperatura aumenta la velocidad de la reacción. Pero cuando se pasa a una temperatura muchísimo mayor, ya no óptima, lo que hace es volverse inactiva la enzima, o sea, ya no va a producir ninguna actividad. Entonces acá vemos el efecto de temperatura sobre la actividad de la enzima. Las enzimas varían respecto a su estabilidad térmica. La proporción descendente de la curva se debe a la desnaturalización térmica. ¿Eso qué quiere decir? Que como vemos aquí, esto sería la temperatura, ¿sí? El porcentaje máximo de actividad sería este. Vemos aquí que a 20 grados centígrados, ¿cómo está? Está avanzando, ¿sí? O sea, tiene más actividad que digamos aquí, que sería por ahí 8. Pero hay un momento en que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Digamos aquí como muestran a los 40 grados centígrados, ¿qué es lo que ocurre? Ella está en su 100% de actividad catalítica y si pasa este grado, o sea aquí ya a los 50 grados, empieza a bajar. Como pueden ver, y habrá un punto, si seguimos pasando eso, que ya la enzima no tiene nada de actividad. Entonces, la temperatura aumenta la velocidad de reacción, pero hasta un cierto punto. Después de cierto punto, que como vemos aquí, sería en el cuerpo humano sería 40 o menos, baja su actividad hasta quedar cero. Aquí vemos alguna, digamos, la nomenclatura de algunas enzimas, digamos la arginasa, que como cataliza la arginina, lo que hace es, se le coloca el nombre argi y termina en asa, con el sufijo asa. Entonces sería
arginasa. Entonces esta como es ATP, como va a ir, aquí va a ser una alianza que va a formar ATP, entonces sería ATP sin tasa, ¿sí? Sin tasa, siempre termina en asa. Hay algunas excepciones como esta que sería la tripsina, que sería ya en péptidos. Entonces aquí vemos las clases, que es muy importante. Esto, toda en la universidad prácticamente siempre van a ver esto, que sería nomenclatura y clasificación de las enzimas. Entonces, hay 6 grupos fundamentales que son oxidorreductoras. Más adelante especificaré cada una de ellas. Las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Entonces, como vemos aquí, está el ATP más de glucosa, formando ADP más de glucosa más 6-fosfato. ¿Sí? Esto sería una exoquinasa. Entonces sería una transferasa porque transfirió. Bueno, aquí vemos unos ejemplos más claros, digamos, aquí la oxidorreductoras que como vemos, aquí podemos ver que está el etanol y aquí el acetil. El acetil, lo que ocurre es que NAF es un cofactor, ¿sí? Como vemos aquí, NAF tiene más, ¿sí? Y aquí va a ganar, se va a reducir. En cambio, aquí vemos, está el etanol, el alcohol, y lo que hace es, va a perder un H. Y cuando pierde un H, ¿qué ocurre? Se va a oxidar. Entonces aquí hubo una reacción de oxidación, ¿sí? O sea, este H, ¿quién lo cogió? Este, la NAP. Que este es siempre actúa en esta sería la enzima que actúa siempre en las oxidorreductoras. Hay más, pero esa es clave. Bueno, aquí vemos una transferasa, como vemos la de glucosa, ¿sí? Y aquí vemos el ATP, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Se va a transformar en ADP y el fosfato del ATP se va a ir a la glucosa y va a formar de glucosa 6-fosfato. Entonces sería una transferasa. Entonces, como sabemos, las que ponen fosfatos se llaman quinasas. Es muy importante que se aprendan eso. Aquí vemos las hidrolasas. ¿Qué es lo que hacen las hidrolasas? Romper, pero con presencia de agua. Entonces apréndase. Hidrolasas. La misma palabra lo dice, hidratar, hidrolasas. Lo que hacen, digamos, aquí vemos, ¿sí? Un polipéptido, ¿sí? Aquí vemos la presencia de agua y lo que hace en ella es sencillo, romper. Rompen estos dos grupos, ¿sí? Y se va a formar aquí el agua va a agregar, va a darle 2 a este, ¿sí? Para formar NH3 más y el O se va a ir con ella, con este, para formar el CO negativo. Así entonces, las hidrolasas rompen, pero son dependientes, necesitan agua, hidratar. Ahora vemos las liasas, que no se dejen confundir, las liasas también rompen, pero las liasas no lo hacen con agua, o sea, ellas sí lo hacen en pequeñas moléculas y no lo hacen. Como vemos aquí, son el 1, 2, 3 carbonos, lo que hacen ellas es romper, sería una descarboxilasa, ¿sí? En este caso. Entonces sería, rompe esto, forma CO2, ¿sí? Y aquí continúa igual, ¿sí? Más H, el H se va a pegar aquí. Pero eso no, lo que hace ella es por romper. Entonces las liasas rompen de una molécula, ¿sí? Rompen a otra, rompen carbonos, doble enlaces, pero sin agua. Igual que las hidralasas, pero ellas son sin agua. Ahora las isomerasas. Las isomerasas
son, como su nombre lo indica, de los isómeros, transfieren o ponen grupos en otro lado para formar otros isómeros. Aquí vemos la misma, ¿sí? Entonces aquí digamos, está la misma, el mismo compuesto, si lo ven, pero lo que hizo ella fue cambiar de lado el H y lo puso arriba. Entonces solo por eso cambia y sería una isomerasa la que actúa aquí. Esta es una, como vemos, es una reacción reversible. Y aquí vemos las ligasas, que como su nombre lo dice, ligasas, o sea, ligan, unen, forman de dos grupos uno. Aquí vemos el piruvato, ¿sí? Están, digamos, aquí 3 carbonos, ¿sí? Más el CO2. ¿Y qué va a formar ella? Ella del ATP, ¿sí? Mira aquí, rompe esto. Sí, esto lo pueden romper, pero en sí ustedes miran el producto y ven que el COOH, ¿sí? De esta molécula se va a unir a ella. Y entonces de dos forman uno. Entonces las ligasas unen. Ligasas unen. Bueno, veamos más claro aquí. Entonces aquí vemos unas clases. Entonces, y unas subclases. Entonces, están las oxidorreductoras, que son deshidrogenasas, oxidasas, reductasas, peroxidasas, catalasa. Esta actúa, como veíamos, en los peroxisomas. Oxigenasas, hidrolasas, ¿qué quiere decir? Que lo que oxigenan, deshidrogenan, pero lo que hace es actuar en las reacciones redox. Las transferasas, trasaldolasas, tracetolasas, fosfolitransferasas, quinasas, que quinasas es cuando ponen fósforo, quiere decir que es una quinasa automáticamente. Y fosfomutasas. Ahora las hidrolasas, entonces las que dependen de agua, rompen pero con presencia de agua. Esterasas, glucosidasas, peptidasas, fosfatasas, tiolasas, fosfolipasas, amidasas, desaminasas, ribonucleasas. Entonces es muy importante eso. Ahora vemos las liasas, que son la misma que esto, la misma función, pero ella sí es sin agua. Entonces son las descarboxilasas. Entonces, ¿qué serían las descarboxilasas? Que quitan de un grupo el, el carbono. Entonces, descarboxilasas. Aldolasas, hidratasas, deshidratasas, sintetasas y liasas. Isomerasas. Aquí vemos unas subclases como ramerasas, epimerasas, isomerasas y mutasas. Y las ligasas, que se llaman también sintetasas o las carboxilasas, o sea, cuando unen carbonos, que es una de sus principales funciones, unir carbonos. Como sabemos, el carbono es el elemento más abundante que puede haber. Aquí vemos las principales clases de enzimas son las siguientes. Vemos que son las oxidorreductoras otra vez, pero aquí más específico. ¿Cuál es su función? Cataliza reacciones de oxidorreducción. Como se puede ver en química, en general cuando ustedes veían oxidorreducción, eso lo hace una enzima ya que pertenece a la oxidorreductasas. Las transferasas catalizan transferencia de grupos funcionales a una molécula a otra. Como veíamos, transfieren, cogen de un lado algo y lo ponen en otro. Hidrolasas catalizan rupturas hidrolíticas, o sea, rupturas pero con agua. Las liasas catalizan la eliminación de un grupo o adición de un grupo a un doble enlace u otras rupturas que impiden un reordenamiento electrónico. Eso quiere decir que son irreversibles y que igual que ellas tienen las rupturas,
pero sin presencia de agua. Isomerasas catalizan reordenamiento intramolecular. Como veíamos, de un isómero se va a formar otro isómero por solo cambiarle algo. Y las ligasas catalizan reacciones que unen dos moléculas. Entonces, de dos moléculas se forma una. Y de aquí, de una molécula, se forman dos. Aquí ya es más que todo metabolismo. Pasemos rápido de esto como acopladores. Cuando actúan acopladores, como aquí vemos, sí, aquí necesita la energía, ¿sí? Entonces sería, digamos, el piruvato, dice la función de la enzima sería acoplar las reacciones 1 y 2 para que la reacción se vuelva espontánea. ¿Cómo así espontánea? Espontánea quiere decir que se libera. En ese caso sería energía. ¿Qué es un catalizador y por qué algunos procesos químicos necesitan la presencia de catalizadores? Un catalizador, como veíamos anteriormente, molécula que disminuye la energía de activación y por tanto permite que la reacción se lleve a cabo a velocidades apreciables, a velocidades más rápidas. La mayoría de las reacciones biológicas necesitan la presencia de un catalizador. Siempre. Esto se puede ver más rápido ya en señalización celular o metabolismo, que es. Esto le va a servir mucho para cuando vean metabolismo. Y más adelante cuando suba los videos de metabolismo que me han pedido mucho. Aquí vemos que, digamos, el catalizador, ¿sí? Que aquí sería el delta negativo y aquí sería igual el delta negativo. ¿Sí? Lo que hace, digamos, es, aquí el sodio lo que hace es como explotar. Si ustedes vieron en su colegio, en bachillerato, hacían un experimento que le echan eh, sodio al agua y lo que hace ella empieza a liberar hidrógeno. Entonces el delta sería negativo. Entonces aquí vemos funciones de las enzimas como catalizadores. Entonces aquí vemos la energía libre, ok, y el avance de la reacción. Eso quiere decir que el sustrato se va a formar un producto. Entonces aquí vemos qué es lo que ocurre. Viene el sustrato, ¿sí? Aquí hace esto y lo que hace es aumentar, ¿sí? Este sería, digamos, aquí sería sin enzima. ¿Cómo ocurre? Vemos el delta G, ¿sí? Y aquí vemos la rojita que ustedes observan aquí sería con la enzima. ¿Qué es lo que hizo la enzima? Como pueden observar, disminuyó la energía libre, ¿sí? Eso es lo que hace. Y aumentó la velocidad. Entonces, este sería el delta G de la enzima. Entonces, como vemos aquí, ¿qué ocurre? Este sería el delta G negativo. Y aquí hay otra, también puede ocurrir que ocurra un delta G positivo. Entonces, vemos aquí, esta es otra, digamos, otra enzima que hizo prácticamente lo mismo, pero ocurrió en una energía más alta, el avance de la reacción. Entonces, aquí vemos, cuando el delta G es negativo, es espontáneo, o sea, exergónica. ¿Qué significa exergónica? Que como ustedes en termodinámica veían el término exotérmica y endotérmica, exo es cuando se libera, entonces cuando se libera en este caso sería energía. Y cuando el delta G es positivo sería no espontánea. ¿Qué significa no espontánea? Endergónica, no exergónica, no exotérmica, sino exergónica y endergónica. Entonces, en este caso sería endergónica, o sea,
absorbió, ¿sí? Y esto sería liberación. Entonces aquí vemos una diapositiva más clara que se explica mejor. Entonces, energía de la activación de la enzima, la energía de activación de la reacción sin catalizador, ¿sí? O sea, sería esta. Vemos aquí, como podemos ver, la energía es muy alta. Y con un catalizador, en este caso la enzima, ¿qué es lo que ocurre? Vemos, la velocidad va a ser más rápida y la energía va a disminuir. Entonces, la enzima tiene como función disminuir la energía para que se produzca un producto. Prácticamente es eso. Aquí vemos cómo otra vez cómo se va a formar el complejo enzima-sustrato y cómo se va a liberar el producto. Viene el sustrato, este sería la enzima, este es el sitio activo. Aquí se ve que es afín, ¿sí? Se va a unir a él, va a la actividad catalítica, la enzima sin alterarse va a liberar un producto. Ven aquí es diferente lo que libera a lo que tiene. Otra vez aquí lo mismo. Aquí empieza la energía y aquí empieza en, enzima más sustrato. Aquí sería cuando hacen el complejo enzima sustrato catalizan y aquí sería la liberación del producto. Enzima más sustrato más complejo enzima sustrato más enzima producto. Entonces no se consume, sería ¿sí? la energía durante la reacción la enzima y disminuye la energía de activación del sistema aumentando la velocidad de la reacción. Esto hace posible que en condiciones fisiológicas tenga un lugar la reacción que sin catalizador requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o de pH. Entonces la enzima, si no estuviera la enzima, eso sí sería prácticamente imposible la reacción en nuestro cuerpo. Entonces la acción de las enzimas es disminuir la energía de activación. Esto apréndaselo siempre. ¿Cuál es la función de la enzima? Disminuir la energía de activación, producir más producto y aumentar la velocidad. Pero esto, disminuir la energía de activación. Vemos, aquí vemos, sería esto sin la enzima. Y aquí vemos cuando ya actúa la enzima, que sería la rojita. ¿Sí ve? Baja la energía, produce el producto. Aquí vemos ahora la transformación del acetaldehído en etanol. La acetaldehído, aquí vemos óxido reducción, vemos, solo por la presencia de esto ya sabemos. Aquí qué es lo que ocurrió, se oxidó y ella, ¿qué va a pasar con ella? Va a ganar va a ganar H's. Entonces, ¿qué sería? Cuando gana H's, se reduce y cuando pierde oxígeno también se reduce. En este caso se redujo como vemos aquí. Ganó 2 H's. 1 y 2. Y 2. Entonces aquí hubo una enzima que esta sería una oxidorreductasa. Entonces, enzimas como catalizadores biológicos, transformación de la acetaldehído en etanol necesita la presencia de un catalizador. Vemos aquí en la ¿sí? Aquí vemos, aquí sería, digamos, el zinc, también es necesario en algunos casos. Aquí vemos NAF, zinc, y lo que hace lo mismo. Vemos aquí, gana un hidrógeno. Y aquí gana otro hidrógeno. Bueno, esto es como todo, ya esto es, digamos, ya más que todo metabolismo, que se verá en los siguientes videos.
Gracias, espero les haya servido. Déjenme sus comentarios, sugerencias, recomendaciones. Yo, yo leo eso y los aplico para para mejor cosa. Aquí están mis redes sociales, arroba Daniel.pira, aquí me falta un punto, y arroba Daniel Pirita. Este es en Instagram y este es en Twitter. Allá los espero. Chao. Escríbanme, suscríbanse, denle like, esa es la plaga del bloguero. Escríbanme si les sirvió y de qué tema quiere que les hable en los próximos videos. Chao.